Pues, buen día, hoy es lunes 28, no, que el 18 de mayo de 2020. Ya ando queriendo adelantar el calendario, pero ya quiero que se acabe esta cuestión de la epidemia, pero todavía no. Lunes 18 de mayo, eh, todavía falta, estamos en la cúspide de la epidemia, pero pues vamos a continuar haciendo nuestros videos para apoyarlos en la realización del taller 3, ¿no? El taller 3 referente a mortalidad. El día de hoy vamos a analizar, vamos a realizar uno de los puntos más interesantes que resumen la mortalidad, que es la esperanza. Vamos a calcular la esperanza de vida. Para esto tenemos que recurrir a un algoritmo, a una serie de un proceso inventado desde el siglo XVII por John Brown y etcétera, que finalmente lo realizaban para seguros, pero que se trata de calcular la esperanza de vida de las personas a través de algún algoritmo denominado tabla de vida. Eh, para esto, voy a compartir la pantalla para ver cuál es el punto del taller que corresponde a lo que estamos diciendo. Ya no te he dejado hablar, Karina, pero entonces te doy la palabra para que tú nos expliques. Voy a poner voy a poner en la pantalla el taller 3, ¿no? Entonces, a ver, Cari, buen día. Bueno, buen día. Como ya vimos los puntos que ya habíamos realizado, el gráfico 1, bueno, vamos a ver el punto número 10, que es donde nos indica que vamos a elaborar una tabla de vida general por hombres y mujeres. Y este valor de la esperanza de vida es un indicador que se suele utilizar en los distintos países y también es muy importante porque nos hablará también de las condiciones de vida. Entonces, pues es lo que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien. Nada más recordar un poco hasta dónde habíamos construido el taller para ver la necesidad de lo que hemos hecho, ¿no? Nosotros teníamos nuestras defunciones originales. A partir de nuestras defunciones originales, lo que hicimos fue prorratear los datos, eso lo explicamos en los videos pasados. Fue prorratear primero por edad, primero por sexo, luego por edad, no, primero por edad y luego por sexo. Y luego aquí pusimos la población proyectada y calculamos estos valores. Un primer acercamiento fue calcular este valor que está aquí, que es 5.9, que es la tasa bruta de mortalidad. Ese valor, pues es un primer acercamiento, pero es muy bruto, como su nombre lo dice, porque ese valor, dado que se calcula como la población total, las defunciones totales entre la población, y la población pues tiene mezclado todos los grupos de edad. Es engañoso porque algunos países, por ejemplo, Francia puede tener un mismo indicador que Etiopía, pero en Francia, o sea, aquí dice que se está muriendo el número de personas por cada 1,000 personas de la población, pero mientras en Francia se están muriendo las personas mayores, porque su población es principalmente de adultos mayores, ya tiene, bueno, no es principalmente, tiene un peso muy fuerte los adultos mayores. En Etiopía, pues los que se mueren son los niños, sobre todo por las condiciones de malas condiciones ambientales, nutrición, etcétera, hambrunas, etcétera, ¿no? Problemas de enfermedades relacionadas con cuestiones estomacales y también gripas, etcétera, ¿no? Entonces el patrón, aunque el valor pueda ser el mismo, es engañoso. Entonces, ¿por qué no se usa en concreto, por qué no se usa la tasa bruta de mortalidad como indicador de la mortalidad? Porque es un indicador que está afectado por la estructura diferencial de la población. Es algo como lo que está pasando ahora en el COVID, ¿no? Con el COVID, que varios intentan comparar la mortalidad de lo que pasa en México por COVID respecto a lo que pasa en Francia, en España, pero pues allá lo que han dicho, no, es que aquí en México se están muriendo mucho más jóvenes que en Francia y que en España. Bueno, sucede que hay dos patrones diferenciados. Uno es la mortalidad, uno es la estructura por edad, que esos países están más envejecidos, ¿no? Que México, o sea, tienen un porcentaje de personas adultas mayores mucho más grande que México. Y la otra es el asunto de la morbilidad, ¿no? Las enfermedades de la población.
la incidencia de diabetes, obesidad, hipertensión, son mucho más altas en México y en poblaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en México se está muriendo un poco más la población más joven. O sea, sí se están muriendo más jóvenes en México, porque pues así está el patrón, pero no son comparables porque la estructura de la población de México con respecto a los países europeos es muy diferente, ¿no? Entonces no se puede comparar si no se hiciera un proceso que se llama estandarización, pero que no vamos a ver. Entonces, en concreto, ¿por qué no se utiliza la otra vez, repito, la tasa bruta de mortalidad? Pues porque es un indicador que oculta la estructura por edad y se ve afectado por esta su valor. Por lo tanto, recurrimos, acuérdense, a las tasas específicas de mortalidad. Para cada edad y para cada sexo calculamos las tasas específicas. Incluso hicimos nuestra gráfica donde veíamos que en algunos grupos la edad de muerte de los hombres era mucho mayor que las mujeres. Y calculamos todo esto. Sin embargo, siempre se busca un indicador resumen de todo esto. Y aquí no hay un indicador resumen, algo así como el equivalente cuando veíamos el taller de fecundidad, algo así como equivalente a la tasa global de fecundidad. Entonces, el equivalente a eso, pero referente a mortalidad, pues es la esperanza de vida. Y para eso, los insumos que vamos a necesitar, precisamente ya los tenemos aquí, son las defunciones, son las poblaciones, y vamos a comenzar introduciendo lo que es la esperanza de vida. Entonces, te hicimos una presentación que aquí comienza, ¿no? O no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta o algo que quieras agregar hasta el momento, Cari. No, por el momento no. Yo creo que ya hay que empezar. Ya queda claro, ¿verdad? Entonces, la esperanza de vida, como el objetivo de esta presentación es calcular la esperanza de vida, ya Karina nos había introducido varios conceptos de mortalidad y ahora vamos a introducir lo que es la tabla de mortalidad. Voy a quitar nuestras imágenes para que no nos vean todo el tiempo, ¿no? Y si no vean cuando bostezamos. Nada, así. La tabla de mortalidad, pues es una expresión estadística que habla de la dualidad también vida-muerte, por eso a veces se le llama tabla de mortalidad o tabla de vida, ¿no? Es contradictorio porque dice, o estás viendo la mortalidad o estás viendo la vida. Es como cuando hablamos, por ejemplo, decimos, voy a hablar de la salud y siempre hablamos de enfermedades, ¿no? O sea, nunca hablamos de la salud, siempre hablamos de enfermedades. Cuando decimos, voy a hacer una investigación de salud, pero hablamos de enfermedades. Es lo mismo que aquí, que hablar de mortalidad es casi hablar de vida, ¿no? También. Entonces, ¿qué es la tabla de mortalidad? Es es un método en el cual se permite estimar la esperanza de vida. Es decir, ¿qué es la esperanza de vida? Ese es un concepto importante. La esperanza de vida es el número promedio de años que una población vivirá de acuerdo a lo observado en un periodo particular en un año. Ese es un indicador que se aplica año tras año, si se tienen defunciones anuales, que es lo más común, y me va a indicar si la población que naciera en este año, en el 2020 o en el 2018, que es nuestro ejemplo, los que nazcan en el 2018, ¿cuántos años van a vivir en promedio si se conserva el patrón de la mortalidad que se observó en el año 2018? Eso es lo que está indicando la esperanza de vida. Siempre y cuando el supuesto de muerte es que se conserven. Desde luego que ese tipo de indicadores pues no se ven influenciados o se ven afectados como en el caso actual con la pandemia, ¿no? Que ya cambia todo, ¿no? Entonces, en concreto, es un modelo teórico, matemático, que describe la extinción de una corte hipotética. Ahorita vamos a definir qué es eso de una corte hipotética o ficticia. Un grupo de personas nacidas en... O sea, suponemos que seguimos, que todos los que nacieron en el 2018, tenemos la posibilidad de observarlos y ir viendo cómo se van muriendo a lo largo de toda su vida, de toda la corte. O sea, tendríamos que hacer una observación, si fuera real, como de aproximadamente más de 100 años. Entonces, por eso nada más es un modelo ficticio. Entonces, este modelo también permite determinar las probabilidades de sobrevivencia o de morir a la edad exacta. Y el supuesto que liga la mortalidad de la corte con la presentada en la población tiene que ver con la probabilidad de muerte, ¿no?
y nos vamos a hablar de la mortalidad, de las tasas específicas de mortalidad para la población en un año. Entonces, es un enfoque que es un estudio transversal, o sea, de un año, pero estamos suponiendo que se observan a lo largo de toda la vida, por eso es que ese enfoque se llama longitudinal, ¿no? Es lo más o menos lo que se hace también en ontogenia, ya lo verán los que lleven ontogenia cuando próximamente, para suponer que el crecimiento de una población, ustedes miden a toda la población de niños, por ejemplo, a los de 5 años, a los de 6 años, a los de 7 años, y lo que se supone que los niños de 6 años, cuando lleguen a los de 7, van a tener la misma estatura que tienen los de 7. Entonces, por eso se hace como una especie de, de supuesto de que es la curva de crecimiento, ¿no? Pero realmente no lo es. Para hacer una curva de crecimiento tendríamos que seguir por muchos años a los mismos niños e ir midiendo para ver cómo van creciendo, cómo van cambiando. Pero bueno, ya, ¿cómo se llama, Cari, tu perrito? Ah, Sasha. ¿Cómo? Sasha, ya Ya, pasó. ya nos envió el saludo correspondiente, ¿no? Bueno, lo dejamos, es parte del video. Y además acá se oyen los chillidos de un perro a un lado de mi casa. Voy a cerrar la ventana para que tratar de evitar el ruido de la calle. Bueno, Ah, yo también quería comentar, profesor, sí, que bueno, que es muy importante también entender cómo se construye la esperanza de vida, justo porque en muchas ocasiones se confunde, ¿no? Con lo que es la longevidad o lo que con una persona puede llegar a vivir, ¿no? Y se considera que a veces la esperanza de vida como que indica lo que una persona puede, como que es su máximo, ¿no? Digamos. O sea, es ajá, lo no, que puede no, alcanzar. sí, no hay que confundir porque una cosa es la longevidad, que es algo que se aplica a nivel individual. ¿Cuál es la longevidad humana? Pues lo que pueden vivir más, lo máximo los humanos o en una población, una persona que llega a vivir más años, en cuanto es el máximo, ¿no? La longevidad en México, por ejemplo, pues hay como gente de 120 años, ¿no? 103, 114 años. La longevidad humana, el máximo es de la señora, no me acuerdo cuál es su nombre, pero viene ahí unas notas luego hasta hay videos de esa señora, ¿no? Hay que buscar uno, de la muerte de la mujer más vieja que ha vivido en el mundo, y que es alrededor de 128 años, ¿no? De siempre ha habido gente vieja, longeva, pero lo que es la esperanza de vida es un valor promedio de una población, ¿no? Es la diferenciación. Longevidad es a nivel individual y esperanza de vida es a nivel poblacional. Y sí es muy fácil que la gente muy a menudo dicen, la esperanza de vida de mi población es de 75 años, tengo 50, me faltan 25, ¿no? Pero eso es mentira, ese es un promedio poblacional. Eso no se aplica a cada persona. Muy bien, me parece muy pertinente tu comentario, Katy. Ya voy a aparecer Gatel, me parece muy importante tu comentario. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen la tabla de vida o los insumos? Entonces, los primeros componentes es la serie de la edad, el tamaño del grupo, N, la población que estamos teniendo y las defunciones y el factor de separación. Vamos a ir haciendo los datos para irlo ilustrando, yo creo que directamente para ir viendo los elementos que componen nuestra serie, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer otra vez con los datos a nivel nacional para que ustedes lo puedan aplicar. Voy a utilizar el archivo que ya tenemos del taller 3, ¿no? Entonces, voy a generar un archivo nuevo, bueno, más bien una hoja nueva, que me diga aquí una hoja nueva, lo voy a poner acá al final, a ver cómo aquí al final, ¿no? La muevo. Le vamos a poner esperanza de vida, le vamos a poner tabla de vida, ¿no? Tabla de vida. Tabla de vida general, ¿no? Entonces, lo que requerimos de las series lo voy a poner a partir de la 2, es X, que es la edad, ¿no? La N, que es el tamaño del grupo de edad. Vamos a poner la población, P le vamos a llamar población, D de defunciones, ¿no?
Y este lo vamos a llamar PX, ¿no? Pero la X la vamos a poner como subíndice, ¿no? Y la D, X también con subíndice, ¿no? Aquí donde dice fuente, puedo seleccionar si es superíndice o subíndice. Ya, después lo marcamos. Voy a centrar esto. Entonces la edad pues ya lo tenemos acá en las defunciones originales. Tenemos las defunciones, son estos grupos de edad. Esas etiquetas que están aquí las voy a copiar y las voy a pegar aquí en la edad. Ahí está. La N es el número de datos o de número de años diferentes que tengo en cada grupo. Entonces, cuando tengo la edad 0, pues nada más tengo 1. Cuando tengo la edad de 1 a 4, son 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 grupos diferentes de edades. De 5 a 9, pues ya son quinquenios, 5. De ahí en adelante son 5. Entonces, de ahí ya puedo copiarlo para hacia abajo, ¿no? El 5. Pero el último grupo, pues no sabemos, le dejamos vacío porque no sabemos cuántos son, ¿verdad? 85 y más, pueden llegar hasta 110, 115, etcétera. Cada población es diferente. Entonces, vamos a ir centrando todo esto. ¿Sí se alcanza a distinguir en la pantalla, Karina? Sí, sí, sí. Yo vi. O lo hago más grande? Podría ser un poco más grande también para que se Ahí vea sí, bien. ¿no? Y entonces, la población. Entonces, la población, PX corresponde a la población, ¿no? De que tenemos en el año, a la mitad del año que estamos observando. Nosotros ya cuando hicimos esto de las tasas brutas, ya lo habíamos copiado aquí. Ojo, no copiar el general, el dato del total, sino a partir de la edad 0. Es un error muy común que muchos cometen en la clase luego. Entonces voy a copiar a partir de la edad 0, control C, me voy a la tabla de vida y voy a hacer un pegado especial de valores para que no tengamos problema de las fórmulas que tengamos por ahí metidas, ¿no? Vamos a quitar los decimales, vamos a ponerlo en miles mejor y le quitamos los decimales para que quede más o menos correcto, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo es las defunciones. Entonces, en la misma de defunciones originales, ya tenemos las defunciones por ratiadas por edad y sexo, desde luego a partir de la edad 0. De la edad 0. Vamos a copiarla y me paso a la tabla de vida que estamos construyendo. Otra vez voy a hacer un pegado especial de valores en formato de miles y le quito los decimales. Entonces, estas son las 4 series originales que había puesto. Había puesto otra más, no me recuerdo cuál es. ¿Me acuerdas, Karina? El factor de separación, ¿no? Separación, sí, de la mortalidad, que sería AX. El A minúscula X, ¿no? Y la X es, su índice, ¿no? La X es su índice. Y ahí está, ¿no? Entonces, el factor de separación es un valor que se calcula como sigue, es la proporción. O sea, si tenemos la edad de 0 a 1 años, pensamos en los 6 meses, que es el valor que está en medio del intervalo, AX es la proporción de niños que mueren antes de cumplir la proporción de niños que mueren después de los 6 meses, ¿no? Y antes de cumplir el primer año de vida. No sé si lo puse ahí, factor de separación, no pusimos la definición, ¿verdad? Ajá, No, no lo pusimos, pero no importa, es la proporción. Entonces hagan de cuenta, si fuera de manera uniforme, pues esperaría que muriera el 50% antes de los 6 meses y el 50% después de los 6 meses. Pero como la mortalidad a la edad 1, a la edad 0 es muy fuerte, realmente la mayoría mueren antes de los 6 meses. Se ha convenido que en países como el nuestro, pongamos un valor de 0.3. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos suponiendo que el 70% de los niños que nacen mueren antes de cumplir los 6 meses, o sea, los que van a morir el primer año de vida. Y de todos los que mueren el primer año de vida, el 30% mueren entre 6 meses y 1 año, ¿no?
Ese es el indicador del factor de separación. Vamos a usar este siempre, estos valores. Acá también la mortalidad sigue siendo importante todavía, aunque ya menos. Entonces el supuesto es ponerle 0.4, que indica que el 60% de los niños se mueren antes de cumplir entre un año y 6 meses, y el otro 40% se mueren entre 6 meses y un año. Obviamente nada más de los que van a morir, ¿no? No todos. Entonces, ese es supuesto así, y a partir de la edad de 5, ya se supone que la muerte es uniforme en el intervalo. Entonces, aquí ya no cambia, entonces vamos a copiar hasta el de 85 y más. Este ya último no, ya me pasé, ¿no? Entonces, esos son los primeros elementos que necesitamos en la tabla de vida que venía de la presentación. Ya tenemos la X, la serie de la edad, N, el tamaño del grupo de edades, P de X, que es la población proyectada al 30 de junio del año Z. En ese particular, acuérdense que las fórmulas de proyección son estas. En ese año esa vez estamos analizando el 2018, y las defunciones que corresponden a las defunciones registradas. Entonces voy a darle la siguiente y vamos a calcular solamente esos dos indicadores para finalizar ese primer video. Ya en el segundo video ya aplicamos este patrón de mortalidad, ¿no? Ahora vamos a ver, aquí se tiene la MX, que se llama es la tasa específica de mortalidad. Es exactamente las defunciones entre la población, nada más que ya no lo vamos a multiplicar por 100, por 1000, ¿no? Que lo multiplicamos en la clase pasada. Entonces paso acá. Entonces voy a estar MX, y de una vez voy a poner el QX que aparecía ahí, que ahorita volvemos a explicar qué es eso. Entonces, la X debe estar con minúsculas, debe estar con subíndice, y también la QX, ¿no? La X con subíndice, ¿no? Y ahí está. Entonces, la MX simplemente era la división de las defunciones dividida entre la población. Y ya, eso lo copiamos para todos los grupos. Desde luego, podemos dejarlo así con varios decimales, no importa. De hecho, vamos a dejarlo con menos decimales, así. Vamos a homogeneizarlo de esa manera, para que no salgan tantos decimales. ¿Cuántos decimales? 5 decimales le puse, ¿no? Ah, no, 6, ¿o cuántos son? 5 decimales. Ahora, la QX, esa es muy importante, porque esas tasas específicas las vamos a convertir en probabilidades. Realmente hay muchas formas de hacer este proceso de conversión. Hay muchas propuestas de probabilidad de morir, pero la más usada en demografía es esta fórmula que aparece ahí, ¿no? ¿Dónde veo la presentación? Que ya se salió de la presentación. Aquí, ¿verdad? Aquí en la actual. Entonces, esa fórmula es muy importante, se conoce como el patrón de mortalidad en la población de estudio, con los datos reales, y ese número se va a aplicar a la población ficticia, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una persona que ha cumplido X años de vida muera en la edad siguiente, en el grupo de edad siguiente. Entonces, la demostración no es tan complicada, pero no la voy a hacer en este momento para ver de dónde sale esta fórmula. Y pues corresponde a eso. Entonces, arriba va la multiplicación de n por las tasas específicas, dividido entre n por mx, por 1 menos ax más 1. Entonces, ahí te pido que me ayudes, por favor, Cari. Ya más o menos. Listo, ya está. Ya está. Entonces sería n, que sería ese valor, ¿verdad? Multiplicado por la mx, dividido entre, pongo paréntesis, otra vez n, por la mx. ¿Qué más decía? Se abre paréntesis y sería 1 menos la AX. Por 1 menos el AX, que sería este. Se cierra el paréntesis, ¿verdad? Más 1. Más 1. Más 1. Y ya se cierra, ¿no?
Déjame pasar nada más a la presentación. Ajá. NMX 1MX más 1, ¿verdad? Y ahí está. Correcto. Esa es la fórmula que vamos a meter. Son valores que aparentemente son muy parecidos que las tasas específicas, pero ya son probabilidades. Ahorita vamos a 2, 4, 5, ya está, ¿verdad? Ujú. Y eso se copia hasta el grupo de 80 a 84. El de 80 a 80 y el de 85 y más no, porque no tenemos n. Pero ahorita razonamos qué valor le vamos a poner. A ver, vamos a pensar en vamos a centrarnos en este grupo, 35 a 39. ¿Cómo se interpreta este valor? Las personas que llegaron con vida, que ya cumplieron, que pasaron el grupo de 34 años, la probabilidad de que mueran entre 35 y 39 años es de 1.17%. Este lo multiplican por 100 y ya les sale ese valor, ¿no? O sea, la probabilidad es 0.01174, pero ya multiplicado por 100 para interpretarlo mejor es 1.17. Entonces, si se dan cuenta, pues va creciendo la probabilidad de morir. En llegar a los 40 años, sobrevivir hasta los 40, la probabilidad de morir entre 40 y 44 es de 1.4%. Del siguiente grupo, de 45 a 49, es de 20%, de 2%, ¿no? O sea que si yo estoy en esta población y ya estoy por cumplir en julio los 55, la probabilidad de que yo muera en el siguiente grupo de edad ya se incrementa a 4.2%, ¿no? La probabilidad de morir entre 55 y 59. Y así va aumentando obviamente la probabilidad. Aquí ya la probabilidad de morir a los 70, 74, una vez que cumplen 69 años, la probabilidad de llegar a esa edad y morir de 70 a 74 es de 12.7%, ya es muy alta. Aquí la probabilidad de morir al llegar a los 75 es de 18.9, casi 19%. Y la probabilidad de morir en el 80-84 es de 29%. ¿Cuál será la probabilidad de morir en el último grupo, Karina? Si ya sobrevivieron y ya hasta 85 años, ¿cuál es la probabilidad de que mueran llegando a los 85 o más en el final de ese grupo? ¿De 100? De 100, o sea, de 1, ¿no? Sí. De 1. Se metió una música medio rara. Sí, fue la vecina. Ah, fue la vecina. Bueno, entonces, ahora yo creo que hasta aquí, para no hacer muy largo el video, vamos a dejar lo de la tabla de vida. Esta es el patrón de mortalidad, se conoce como el patrón de mortalidad actual, ¿no? A partir de los datos no he hecho nada. Y en el segundo video vamos a retomar esta tabla de vida y vamos a poner la población ficticia enfrente y vamos a aplicar los algoritmos necesarios, que eso es realmente el aporte matemático que se realizó. Entonces, dejamos esto a la mitad porque ya está siendo muy largo este video, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces, regresamos, continuará en la próxima, el próximo capítulo. ¿Dónde se...? Ahora déjame ver.